Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Paloma. Hola, profe, buenas tardes. Rano, Elina, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cuántos somos? ¿Que hay pocos o somos pocos? Bueno. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Cansados, ¿no? Con el tiempo justo, supongo. Bueno, les comento lo siguiente. ¿No escuchan? ¿No escuchan? Sí, se escucha, yo escucho. Paloma, no escuchás, ¿no? ¿Quién no No, escucha? Elina no escucha. Elina, por ahí es tu... Bueno, le esperamos un poquito, Elina. Sí, es tu problema, sí. Problema de Elina. Bueno, el resto me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar. Ustedes recibieron, porque creo que Elina, que es la representante de ustedes, les ha reenviado el material que yo les mandé y una suerte de guía. Esa es la guía número 1, para que trata distintos aspectos centrales o medulares de la figura del condominio. El valor de esa guía es la siguiente. Bueno, algunas cuestiones las hemos tratado acá, la gran mayoría las podemos volver a tratar. Y yo, un poco en función del tiempo que nos apremia a esta altura, y además les quiero decir que el jueves próximo algunos docentes de la cátedra tenemos un compromiso académico, con lo cual yo les voy a dar una actividad y vamos a postergar la clase para el otro jueves. Ahí vamos a recuperar esta clase porque vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar una clase un poquito más extensa que la habitual. Si se cansan o si se agotan, vamos a hacer un pequeño break en el medio, y vamos a dar los aspectos salientes de algunos temas que nos quedan por dar. No sé si en esta comisión hay alguna docente que les está dando usufructo, uso y habitación. Sí, Rosselló empezó el otro día con usufructo. Bueno, entonces la dejamos a la doctora con eso y yo voy a concluir los temas que hoy queden pendientes y les voy a acompañar la guía número 2, que va a tratar algunas cuestiones vinculadas a la partición. ¿Cuál es la función de esa guía? Bueno, esa guía ustedes la pueden hacer y me la pueden entregar para que yo les haga una devolución. Algunas cuestiones las hemos tratado en clase, ustedes ven que hay cuestiones que son reiteradas, pero porque son preguntas o en torno a esas cuestiones gira la evaluación, sin perjuicio del estilo personal que tenga cada docente al formular la pregunta, por supuesto, pero las temáticas son centrales y se vinculan con temas, son bien puntuales y se vinculan con temas que no pueden dejar de saber. Y la guía número 2 también tiene la misma idea, la misma perspectiva, es que ustedes tengan un panorama muy puntual de lo que no pueden dejar de saber relativo al tema del condominio. Hay mucho código, ustedes saben que les preguntan mucho código, pero algunas cuestiones requieren interpretación o requieren un marco teórico. Cada comisión tiene la línea de la cátedra la misma, pero hay comisiones que tienen una impronta propia del docente que está a cargo, con lo cual estén atentos a eso. Ya tienen experiencia y saben que, por ejemplo, si eligen un tema, el tema que eligen tiene que ser autosuficiente, no pueden dejar, tienen que tener un feeling, les tiene que gustar el tema, tienen que, por alguna u otra razón, motivarlos. Y tienen que, no importa que sea extenso, porque no es un tema sobre el cual ustedes van a hablar media hora, sino que puede ser un punto del programa, pero tienen que saber todas las posibles respuestas. Entonces,
también pueden ustedes autoformularse, o en todo caso formular, y si me quieren enviar a mí para que yo les revise el tema, también pueden hacerlo, algunas preguntas que pueden surgir de esa temática que ustedes instalan en la mesa. Y automáticamente, si esas preguntas que son centrales están bien, los pasan de tema. Entonces, es muy importante que no se traben en el propio tema, porque esa es una oportunidad que les damos. Bueno, vamos a retomar. Siempre estamos en la cuestión del condominio, ya estábamos sobre la conclusión. No sé si me quieren, perdón, hacer alguna pregunta en relación a lo que dije, en relación... También yo les mandé un material que se vincula con la partición nociva, y también les voy a enviar con la guía número 2 unas 6 hojas de doctrina y un fallo más, que tienen siempre carácter ilustrativo y siempre para que ustedes vean en la práctica cómo las cuestiones teóricas que ustedes estudian se plasman y dan lugar a cuestiones o a diferencias o a conflictos. Eso se los voy a enviar para que ustedes trabajen esta semana próxima, que vamos a posponer el encuentro nosotros para el otro jueves. Eso se lo voy a enviar a Elina, y como siempre, si ella me ayuda, se lo vuelve a reenviar a todos. El valor de ese material es simplemente hacia el aprendizaje, no es que le van a preguntar el fallo traverso, ni esto, ni lo otro, no, hacia el aprendizaje y al marco de la clase, no es obligatorio. Vimos y estábamos tratando en el último encuentro las cuestiones vinculadas con la conclusión del condominio. Y vimos que a esa conclusión del condominio no le es ajena las cuestiones genéricas o los modos generales de extinción de los derechos reales. Modos generales que hacen concluir esta figura jurídico-real y se vinculan tanto con la destrucción de la cosa o con la posibilidad, la destrucción de la cosa, que es objeto del condominio, o con el abandono, el derecho a abandono que tienen los condóminos, y abandono que trae determinadas consecuencias, como la situación que se genera al afirmar que el condominio, el abandono de la parte indivisa, alícuota o cuota, en el condominio no trae aparejado la liberación de los gastos que la cosa irrogara. O sea, puedo abandonar, pero los efectos en función de esa particular relación no tiene efectos liberatorios. Esto en virtud del artículo 1991, y habíamos hecho un parangón o una relación de semejanza con la que ocurre en materia del derecho real de propiedad horizontal, en materia concretamente de expensas comunes, en donde el abandono no genera la liberación de las deudas que irrogara la unidad funcional. Y esto ustedes lo están viendo con la doctora Otamendi. Por supuesto que acá hay quienes piensan que esto no es correcto o no están a favor de esa decisión legal. En este sentido, las expensas, esto es una opinión que lo sigue gran parte de la doctrina, yo coincido con eso. En el caso de las expensas hacen al sostenimiento del sistema, y es lógico que, más allá del derecho de abandonar, es lógico que los comuneros o los titulares de propiedad horizontal no se eximan de las deudas, si no sería muy fácil. A veces las deudas por expensas llegan a superar el valor de la unidad, aunque a ustedes les parezca mentira. En una ciudad como la nuestra, como Mar del Plata, es bastante común eso. Entonces sería lógico, imagínense que si fuera liberatorio, el abandono ya de por sí cuesta en tiempos como el sostenimiento de la propiedad horizontal. Imagínense si fuese liberatorio el abandono. En relación al condominio, retomando, vemos que la causal típica
¿sí? O la forma especial de concluirla es la partición. Esa partición, que está sujeta, salvo que no fuese susceptible de ser partida porque estuviese la cosa, objeto del condominio, sujeta a una causal de indivisión. Pero en principio la partición es el modo común, ¿sí? o por casi le diría que por antonomasia o por definición, de concluir la figura condominial. ¿Cuáles son los requisitos previos que deben hacerse, que deben constar o deben existir antes de iniciar el proceso de la partición? Bueno, como requisito previo, por supuesto, debe haber pluralidad de sujetos, ¿sí? Es decir, que necesariamente tenemos que tener una pluralidad de sujetos que son los que van a manifestar su voluntad de partir. Y en segundo lugar, debe producirse un negocio o acto jurídico, ¿sí?, en el cual se manifieste esa voluntad de partir. Esos son presupuestos preexistentes al proceso particional. En cuanto a la cosa en sí, objeto del derecho real de condominio, la cosa debe ser partible, es decir, que su materialización, o sea, la materialización de las cuotas o partes indivisas, que es en lo que va a consistir esa partición, no debe decir que la cosa debe ser partible, significa que no se va a destruir, ¿sí?, tanto materialmente como económicamente. Es decir, materialmente debe ser susceptible de ser partida y económicamente también. Esto es porque muchas veces la partición puede dar lugar a que sea antieconómica, ¿sí?, o antifuncional a los intereses de los condóminos. Entonces, esa posibilidad de partición tiene que ser partible, tiene que ser de fácil realización, como dice el Código Italiano, de fácil o cómoda, ¿sí?, tanto en función del objeto, o sea, la partición no debe irrogar que la misma se destruya, sino que además económicamente tiene que ser partible. El artículo 2363, ¿sí?, recuerden que se aplican las normas de la división de herencia, nos habla de la conclusión de la indivisión, nos habla de la indivisión hereditaria, normas que son aplicables a la figura del condominio, y dice que la conclusión de la indivisión, en este caso la división del condominio, cesa con la partición, ¿sí? Esto es coherente y nos remite a los artículos 3462 y 3465 del Código Civil y Comercial. No, perdón, les estoy diciendo mal. Nos remite, al artículo 2369 y 2370 del Código Civil y Comercial, que son los modos de hacer la partición. Algo importante, y creo que esto lo habíamos tratado, es cómo se hace operativa o cuál es el dinamismo que tiene el acto particionario. Y dijimos que la partición supone, ¿sí?, convertir o materializar esa cuota ideal, abstracta, imaginaria, intelectual, ese tercio, ese 50%, que está expresado aritméticamente en una cifra, pero que no guarda correspondencia con una parte material determinada. Esto es muy importante. Les digo por qué. Porque me pasó en otra comisión que esto lo venimos repitiendo durante el transcurso de la clase, y en una de las preguntas de la guía, a veces les cuesta entender esto de la abstracción y de la materialización. Una cosa es que esa cuota, y esto lo repito, imaginaria, ideal, intelectual o abstracta,
se corresponda aritméticamente con un porcentaje o con una fracción, un tercio, un medio, un cuarto, o lo que fuere, y otra cosa es decir que está materializada. ¿Me entienden? El derecho, y si no entienden, lo vuelvo a explicar, la parte indivisa se proyecta sobre toda la cosa. Yo tengo un tercio, pero mi derecho se proyecta sobre cada partícula de la cosa, como dice Kipper. Y lo que se va a lograr a través del acto particionario es convertir esa cuota ideal abstracta, imaginaria o intelectual, ¿sí?, o esa medida a la que lo dimos, en una porción o lote material, en principio, en una porción o lote material. Si es que es posible, ¿sí?, si es que se permite. ¿Entienden esto? No significa que la parte ideal esté indeterminada. Está indeterminada materialmente. Y es el ejemplo que les pone Kipper. Si yo tengo un auto y tengo el 50% de un auto, es un ejemplo académico y es un poco exagerado, no significa que yo tenga, si tengo el 70%, 3 ruedas y el que tiene el 30% tenga una rueda, ¿sí? O yo tenga 3 ruedas, el motor, y el otro tenga el chasis de una rueda. Significa que yo tengo un tercio, un medio, un cuarto o el 50% de un todo que no está materializado. Y es a través del acto particionario en donde se va a concretizar esa materialización. Entonces yo voy a tener una porción o lote material, por supuesto que en el caso de un auto no lo voy a poder partir, ¿sí?, sino que en todo caso lo que va a haber es la adjudicación a uno de los condóminos. Vamos a suponer que Paloma, Jano y yo tenemos un camión, ¿sí?, y vamos a partir, estamos de acuerdo en hacer la partición, y bueno, es un objeto solo, entonces no lo vamos a poder partir materialmente, seguramente vamos a tener que realizarlo a través de la venta y en todo caso hacer la distribución del dinero. Podría ocurrir, y en eso tendrían que estar de acuerdo los condóminos, que Jano dijera, no, el camión me lo quiero quedar yo, y en todo caso compensar tanto a Paloma como a mí esa atribución o esa adjudicación de la cosa. Podría ocurrir también que uno de los condóminos recibiera una parte mayor, ¿sí?, que esa cuota o esa representación aritmética, o ese tercio, o ese 50%, y en todo caso debe compensar al resto, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en todo momento lo que trata de hacer el marco regulatorio de la figura del condominio es establecer un equilibrio y el respeto de esas porciones o cuotas ideales, que es la medida, ¿sí?, o la correspondencia que cada uno de los comuneros tiene en relación a la cosa. Entonces aún desconociendo la letra de la ley, acá hay mucho sentido común que ustedes, si se ven complicados, deténganse, piensen, escuchen el ejemplo que les está poniendo el docente o pidiendo el docente para que lo puedan expresar en la evaluación. Esta partición es una prerrogativa, es un derecho que tienen los condóminos, y según el artículo 1997 del Código Civil y Comercial, les habla de derecho, bueno, el capítulo 3, condominio sin división forzosa, partición, las reglas aplicables son las reglas de la división de herencia, en tanto sean compatibles, como dije hace unos minutos. El artículo 1997, derecho a pedir la partición, excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede pedir en cualquier momento, y acá hablábamos de ese pedido de partición en estado de latencia permanente, esa facultad está latente, en cualquier momento pedir la partición de la cosa y la acción es imprescriptible. La partición entonces es técnicamente, jurídicamente, es el modo típico de extinción del condominio, ¿sí? El modo típico de extinción del condominio. Se puede solicitar en cualquier tiempo
supeditado, por supuesto, a lo que hayan convenido las partes, ¿no? Porque pueden haber convenido algún plazo de indivisión. ¿Cómo puede hacerse esa partición? Bueno, acá nos vamos a referir, y el código nos remite, al artículo 2369, que refiere a los modos de hacer la partición. Esta partición puede hacerse en forma privada, ¿sí? Y vemos que el artículo nos dice algunas cuestiones que las tenemos que conocer. Les dice, si todos los copartícipes, es decir, todos los condóminos, en este caso, porque se aplican estas normas, están presentes y son plenamente capaces, entonces acá tenemos que deducimos la presencialidad, que estén presentes los condóminos, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque justamente se va a disponer de un derecho real que integra el patrimonio de uno de los condóminos. Entonces, el hecho de estar presentes deviene insoslayable, porque justamente el derecho real de condominio es un derecho que va a integrar la universalidad que representa el patrimonio de una persona. Y el patrimonio de una persona, ustedes saben que es un atributo de la personalidad, ¿sí? Entonces, la incidencia que va a tener esa acción de partición y el trámite y ese proceso particionario hace que deban estar presentes. Entonces, si todos los copartícipes están presentes y además sumamos el requisito de la capacidad, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Fíjense ustedes que acá el Código Civil establece las condiciones de procedencia, ¿sí? La presencialidad y la capacidad para poder hacer la partición. Pero en ningún momento, sistémicamente, ¿sí? O sea, el sistema, el Código Civil, nos induce a seguir un modo de hacer la partición. No induce a los comuneros o copartícipes o condóminos a realizar un modo o elegir un modo de hacer la partición. Esto no significa que no tenga preferencia, y como ustedes vieron en el material que yo les envié la semana pasada, que sistémicamente haya una preferencia sistémica, una preferencia del Código Civil y Comercial, para hacer la partición de qué tipo. ¿Cuál es la preferencia del sistema? Les pregunto yo a ustedes. Bien, la preferencia del sistema es la partición en especie. Ahora después vamos a ver por qué. Esa es la forma que el sistema prefiere. Decir que el sistema prefiere es que el legislador se ha inclinado por esa forma de partición. Hay una preferencia. Pero en principio las partes pueden elegir otra. Vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. Esa acción para pedir la partición, y esto en función del mismo sistema y de las reglas del Código Civil, es imprescriptible. Esto es lo que se deduce del artículo 1997 infine. El artículo, en su contenido, nos dice que el derecho a pedir la partición, sabemos que es una facultad o una prerrogativa de los condóminos, excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede en cualquier tiempo pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible. Por eso dijimos que técnicamente era el modo típico de extinción del condominio. Esto se vincula también con el 2365 del Código Civil, que habla de la acción de partición. Es decir, esa acción de partición es una potestad que tienen los particulares, y que la pueden hacer en principio sin intervención del juez.
¿sí? Esta es la partición privada del artículo 2369. El artículo 2370 nos habla de un tipo de partición que no se vincula con el modo de extinción típico que supone la partición, sino que se vincula con lo que se conoce como partición provisional o partición de uso y goce. ¿Qué significa que es provisional? Que es provisoria. Y es un tipo de partición vinculado con la dinámica que se genera en la cotidianeidad de la figura del condominio. Fíjense ustedes que el artículo 2370 del Código Civil nos dice que la partición se considera meramente provisional o provisoria si los copartícipes, es decir, si los condóminos, solo han hecho una división de uso y goce de los bienes. Habla de los bienes de la herencia, pero aplicamos las reglas al condominio. Es la partición de uso y goce al que nos referimos en las clases anteriores. Es decir, no persigue esa partición ponerle fin o concluir la figura condominial, sino que justamente lo que persigue es esa distribución del uso y goce en la vida o en la dinámica cotidiana de la figura del condominio. Esta partición provisional, y estoy repitiendo el texto de la ley, con una explicación agregada, es que la partición provisional no obsta al derecho a pedir la partición definitiva, claramente porque persiguen objetivos diferentes. La partición provisional a provisoria significa ponernos de acuerdo, cómo vamos a utilizar Cecilia, Jano, cómo van a utilizar Cecilia, Jano y Paloma, la quinta que tienen en la ciudad de, no sé, Miramar, ¿sí? O el uso y goce, cómo van a distribuir el uso y goce de esa cosa, ese inmueble que tienen en condominio, pero no significa esa partición de uso y goce, esa distribución o ese convenio, como hablamos en las clases anteriores de uso y goce, que renuncien o que a pedir el derecho a pedir la partición definitiva. Esto en virtud de lo que dice el 2370. Otro tipo de partición u otro modo de hacer la partición que enuncia acá estamos en el libro quinto, por la remisión sistémica a las normas de la división de herencia, en el capítulo segundo del libro quinto, es la que hace el artículo 2371. El artículo 2371 nos dice cuándo la partición necesariamente, es decir, o insoslayablemente, debe ser judicial. Acá el código, estamos dentro del marco de regulatorio, ¿sí? y de normas más que regulatorias, estatutarias de la figura del condominio, porque acá los particulares no las pueden soslayar, las deben respetar, porque hacen a una cuestión identitaria o al ADN de la figura condominial. La partición judicial debe hacerse en 3 supuestos. Esto es pregunta de examen y es pregunta de código. Yo estoy segura que traten no de repetir de memoria, sino de ejercitar, porque les van a preguntar, ustedes van a empezar hablando de lo que es la partición, van a decir que seguro van a dar un concepto de partición que tiene que ver con esa conversión, ¿sí? Y con esa división que hace este negocio jurídico, y después les van a preguntar seguro, porque es como que por decantación, cuándo la partición no puede hacerse de forma privada e insoslayablemente debe hacerse a través de la vía judicial. Y acá el código es claro, porque el marco es claro. Les dice, la primera situación, que es un corolario, una
inferencia, mejor dicho, que hacemos del 2369, es cuando hay condóminos que son incapaces. Cuando hay incapacidad en uno de los condóminos, necesariamente tiene que hacerse vía judicial, es decir, con la intervención del juez. O también cuando haya personas con capacidad restringida, o también en el régimen de ausencia. Entonces, incapaces, capacidad restringida o régimen de ausencias, siempre insoslayablemente la vía es la judicial. Tiene que hacerse presencia del juez. ¿Por qué? ¿Esto es una sanción? No. La sanción en todo caso, la nulidad la nulidad de esa partición va a acarrearse en tanto y en cuanto no se respete esa intervención judicial. Porque la intervención judicial tiene un fundamento, justamente que es un fundamento tuitivo o protector de esas personas. Hace a la transparencia de este tipo de proceso, y en función de esa manda tuitiva o protectora que hace el sistema, que deba hacerse judicialmente, con intervención del juez. Eso es lo que dice el inciso A del artículo 2371. El segundo supuesto del artículo 2361, que nos habla de la necesidad de que la partición se haga con la intervención del juez o la intervención judicial, es cuando los terceros, y esto también nos remite a un supuesto o una hipótesis que tratamos en las clases precedentes, es que cuando los terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente. Estos terceros pueden ser o son los acreedores, ¿sí?, de los condóminos o de uno de los condóminos, que necesariamente deben ser participados de este proceso judicial. ¿Esto por qué? Y bueno, porque si bien el sistema exige, o mejor dicho, da la posibilidad o el derecho inherente a la figura del condominio, de que cualquiera de los condóminos pueda en cualquier tiempo pedir la partición, no es menos importante para armonizar el sistema el respeto y no frustrar o tornar ilusorio el derecho de los terceros acreedores, ¿sí? Entonces, también en función del respeto, sí, a los condóminos, al derecho a la partición, y buscar una armonía con el derecho de los terceros acreedores, se requiere que el proceso particionario se haga en sede judicial y con la figura del juez, para mayor transparencia y para no soslayar o vulnerar los derechos de esos terceros. Esto es lo que nos dice entonces el artículo 2371, inciso B. Y por último, y también como una inferencia, fíjense que este artículo 2371 se tiene que conectar y se tiene que leer a contrario senso, es decir, en sentido contrario y armónicamente con el 2369, al que hicimos referencia, porque habla no solamente, el 2369 no habla solamente de la presencia de los condóminos, sino habla de los plenamente capaces, ¿sí? Entonces, fíjense que esto se vincula con el inciso A del 2371. Es como lo residual trae aparejado necesariamente la partición judicial. El 2371, el inciso C, nos habla de que si los copartícipes son plenamente capaces, acá tenemos la capacidad, ¿sí? Acá estamos igual que en el 2369, en la primera parte. Hay capacidad, igual que en el 2369. No estamos en el 2371, inciso A. Si me pueden seguir con el código, mejor. No estamos en ese supuesto, pero tenemos algo distinto. Es que
en el 2371, inciso C, los condóminos son capaces, pero no acuerdan en hacer la partición privadamente. No están de acuerdo en hacerla de forma privada, ¿sí? Porque lo que podrían hacer es hacer la partición en forma privada y luego pedir la homologación judicial, ¿eh? Es decir, el acuerdo el acuerdo sí, la homologación, importa eso del juez. Acá no están de acuerdo. Entonces son capaces, pero no hay acuerdo. Si son capaces, son plenamente capaces, y no hay acuerdo, también la solución sistémica es la partición judicial. Entonces recuerden esos tres... Sí, Cecilia, sí. Siempre después de que si la partición se hace privada, ¿siempre después hay que homologarla? Bueno, depende, si se trata de, si hay bienes inmuebles, ¿sí? Seguramente van a requerir esa homologación porque el mismo tipo de acto que se vincula con bienes inmuebles va a requerir esa formalidad, ¿no? Para luego poder ser inscripto, ¿sí? por una sentencia sería judicial. Pero en principio no necesariamente se requiere homologación. Generalmente se homologa. Depende del tipo de bien, porque si nosotros estamos partiendo, por ejemplo, no sé, un reloj que teníamos en común, y hay acuerdo, no necesariamente es una cosa mueble, no registrable, no necesariamente tenemos que homologarlo judicialmente, ese acuerdo particionario. Piensen en la práctica, de hecho, ¿sí? Cuántas cosas a veces tuvimos en condominio, y piensen que acá se aplican también las reglas que tienen que ver con la división de herencia, ¿sí? Cuántas cosas hay que son muebles y que se hacen particiones privadas que no acarrean la homologación. Cecilia. Entonces, bueno, el inciso C requiere, en ese caso, va a requerir la partición judicial. A ver, ¿qué más? Esperen que me perdí un poquito yo en lo que les quería decir. Bueno, también vimos un tema, puede ocurrir, esto creo que lo dijimos, que uno de los condóminos, ¿sí? Quiera renunciar a pedir la partición. Pueda renunciar a pedir la partición. Quiero, sí, o tenga la facultad de renunciar. Esa renuncia, la posibilidad de renunciar a la partición, no está permitida sistémicamente por un tiempo indefinido, ¿sí? Es decir, o un tiempo perdurable. Indefinidamente renuncio a pedir la partición. O un tiempo más allá de lo razonable. ¿Por qué? Porque el sistema lo que sí autoriza es a poder postergar o suspender el plazo de la partición por un término que no exceda los 10 años, esto por parte de los particulares, y si se trata del juez, por un plazo de 5 años. Es decir, ese es el tope legal. ¿Son 8 años? Bueno, podría en todo caso volver a prorrogarse por 2 años hasta cumplir el tope o el máximo legal. Es decir, que aquí estamos en uno de los supuestos, esto lo dice el artículo 2000, esperen que vamos a chequear, 1999. 2000 y 2001, sí, Elena, 2000 y 2001. Yo estaba en la renuncia. Perdón, 2000. Convenio de suspensión de la partición
Los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda los 10 años. Si la convención no fija plazo o tiene un plazo incierto, ¿sí? Un plazo incierto es el que fatalmente va a ocurrir, recuerden de la primera parte, no sé, que llueva, ¿sí? Es un plazo incierto. Sabemos que va a llover, lo que no sabemos es cuándo. Si la convención no fija plazo, tiene un plazo incierto superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. El plazo que sea inferior a 10 años puede ser ampliado hasta completar ese plazo máximo. Este pacto de indivisión o suspensión de la división es uno de los supuestos, esto creo que sí, creo que lo dijimos, si no es en esta comisión, era la otra, pero lo reiteramos, es donde juega el orden público del artículo 12 y 13 del Código Civil y Comercial, porque está prohibida por el artículo 1999, tiene que ser, 1999, esperen que lo busco, y si me ayudan, mejor. Renuncia, eso es lo que vos querías decir, Elina, renuncia a la acción de partición, el condominio no puede renunciar a ejercer la acción de partición por un tiempo indeterminado. Como ven, son todos artículos que hay que leerlos concordantemente y en armonía. Es decir, acá es un supuesto donde el orden público son normas que hacen al estatuto y no son susceptibles de ser vulneradas. Y aparte hay un plazo de tipo legal. Bueno, en cuanto a las reglas aplicables a la partición en el condominio, ya nos referimos y se rigen las normas de la división de herencia. Esto por una remisión que hace el 1996. A su vez, la partición, vamos a volver, puede ser total o parcial, es decir, puede incluir todos los bienes que integran el condominio, ¿sí? Vamos a suponer que ese condominio está integrado por más de una cosa, un ejemplo hipotético, o podría ser también que la cosa, que sea una única cosa, pero que la cosa sea susceptible de ser parcialmente partida. Vamos a suponer que tenemos un campo de 1000 hectáreas y vamos a hacer la partición por 500 hectáreas y vamos a continuar en condominio por las 500 restantes. Y a veces puede ocurrir que la cosa no sea partible, o no sea de fácil realización, o no sea cómoda, como decía el Código Italiano, por tratarse de una cosa, por ejemplo, un monoambiente, donde en función de la naturaleza de la misma cosa sea imposible. Si es total, es si todos los bienes del condominio, por ejemplo, son susceptibles de partición o parcial. ¿Qué es la partición? Vamos a suponer que les preguntan, ¿qué es la partición? Bueno, la partición es un acuerdo o contrato, donde hay, como todo acuerdo y como todo contrato, consenso. Y es un acuerdo y un contrato que tiene autonomía y se celebra entre los condóminos, a través de un negocio jurídico o un acto jurídico. Es un acuerdo, un contrato, un negocio jurídico, un acto jurídico, por el cual los condóminos deciden hacer la partición de la cosa común. Pero tengan la idea de acuerdo o contrato, como sinónimo de acuerdo. Es muy importante, y esto se vincula con el derecho procesal, el procedimiento que ustedes estudian también en otras materias, que en el proceso judicial todos los condóminos sean citados. Esto por lo que hablamos hoy,
por las implicancias patrimoniales, jurídicas, los efectos jurídicos que traen aparejado la acción de partición, y que se vincula justamente con un derecho que integra en la universalidad del patrimonio de una persona. Digo la universalidad y el patrimonio porque ustedes saben que jurídicamente el patrimonio de las personas puede estar integrado por cosas o puede estar integrado por otros bienes que no son cosas, como pueden ser los derechos personales u otro tipo de derechos también. Esa universalidad, en este caso el derecho real de condominio, integra esa universalidad que es el patrimonio. Y además, por la naturaleza de la real y por la naturaleza misma de la figura del condominio, decimos que se trata de un supuesto de litis consorcio necesario. Un supuesto de litis consorcio necesario, y por ende debe citarse a todos los condóminos. El proceso tiene claramente dos etapas, ¿sí? Una primera etapa, que es aquella donde el juez va a declarar, cuando se hace judicialmente, estoy hablando, va a declarar la disolución del condominio, ¿sí? Dijimos que es un proceso con intervención del juez, va a haber una declaración formal de la autoridad jurisdiccional, que en este caso va a ser el juez, por el cual se va a declarar la disolución del condominio, y una segunda etapa que va a ser la etapa de la ejecución de la sentencia, en donde se va a decidir la forma en que se va a realizar esa partición, que por supuesto primero se va a respetar la que hayan convenido los condóminos interesados, y si no, bueno, se va a decidir con la presencia de todos de en qué forma se va a realizar esa partición. Como dije hoy, al comienzo de la clase, el código, si bien hay una preferencia sistémica por la división en especie, y que se vincula justamente se vincula con el tráfico, con la circulación de los bienes, con el tráfico de los bienes, ¿sí? Y por sostener ese tráfico y esa libre circulación de bienes, el sistema prefiere la partición en especie. Pero podría ocurrir que la partición se haga a través de lo que se llama participación por licitación. En relación a la partición por licitación, les voy a enviar, seguramente hoy ya no, porque voy a terminar tarde, pero sí a partir de mañana, voy a ver cómo ando con el tiempo, les voy lo antes posible, seguramente mañana, si puedo hoy mismo, pero si no mañana, les voy a mandar un artículo muy cortito, de 5 hojitas, 5, donde les habla un poco de la partición por licitación. Yo se los voy a explicar, pero como a veces quedan dudas, me parece que es bueno que complementariamente tengan otro material que les dé más vuelo y más profundidad a las exposiciones de ustedes, es ese material complementario, porque a veces el manual o los manuales de acceso a ustedes tienen una referencia muy escueta en lo que es la partición por licitación. Y a veces, por la experiencia, me doy cuenta que requieren un poco más de fundamentos o de explicación. Por eso ese material va anexo para el que lo quiera leer. Para el que le alcanza la explicación de los autores o la explicación de la clase, lo puede soslayar. ¿Qué es la partición por licitación? La partición por licitación es una modalidad de subasta privada, si se quiere, o una suerte de subasta privada. Una modalidad de subasta privada, o si se quiere, una suerte de subasta privada. Y es un mecanismo complementario a la partición. No se puede confundir con la partición. Es un mecanismo, es un modo o un mecanismo para hacer la partición, a la cual los condóminos van a acudir. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que se logra a través de la partición?
Bueno, de la licitación, perdón. La licitación importa que uno de los condóminos, ¿sí? Esto está tratado en el artículo 2372 del Código Civil y Comercial, en los modos de hacer la partición. Cualquiera de los condóminos puede ofrecer, y acá viene una palabra clave, un valor mayor al producido o al practicado oportunamente en la tasación de la cosa objeto del condominio. Es como cuando ustedes hablan de la licitación, en términos genéricos, o cuando han visto licitación en materia contractual. Bueno, acá se aplica la figura de la licitación como un modo, un mecanismo para hacer la partición, en el cual cualquiera de los condóminos puede ofrecer un valor mayor al de la tasación oportunamente practicada, o un valor mayor, o cuando a veces esa tasación se ha practicado o se ha realizado por debajo del valor real, ¿sí? Y se dice que esta forma de partición privada se rescata nuevamente, o se vuelve a rescatar esta figura del sistema originario, porque la licitación había sido eliminada en el año 1968 por la reforma de la 17.711. El Código Civil y Comercial rescata la figura de la licitación. La vuelve a reinstalar entonces como una posibilidad que tienen los condominios de ofrecer un mayor valor por encima de la tasación, y decimos que entonces la licitación es un medio para hacer la división. El artículo 2372 del Código Civil y Comercial nos dice que cualquiera de los copartícipes, en este caso cualquiera de los condóminos, puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia, en este caso de alguno de los bienes del condominio, ¿sí?, para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor, para que se le adjudique, lo vamos a leer en compatibilidad con el condominio, para que le sea adjudicado, ¿sí? Si los demás copartícipes no superan su oferta. Es decir, su oferta debe ser aquella que, en definitiva, debe prevalecer, ¿sí? Bien, y bueno, la segunda parte del 2372 les dice que el avalúo, es decir, la tasación hecha de ese bien que es licitado, queda automáticamente modificada. Esa tasación previa, que es superada por la licitación hecha por uno de los condóminos, queda superada por el ofrecimiento hecho por uno de los titulares del condominio. La otra forma de hacer la partición es la partición en especie, que da lugar a un principio que rige en materia condominial, ¿sí?, que es el consagrado en el artículo 2374, y que yo les dije que de alguna manera importaba la preferencia sistémica o la preferencia del sistema, ¿sí? El artículo 2374 les dice que principio de la partición en especie está titulado, y les dice: si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta. Y acá es donde claramente vemos que es el sistema o el Código Civil se inclina por esta participación en especie sentada en el artículo 2374. Y es la que debe respetarse. Esa división en especie no puede convertirse en antieconómica.
vamos a suponer, y vamos a un ejemplo claro, que se trata de un campo en el sur. Ustedes saben que los campos, no es lo mismo tener un campo en el sur que un campo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, un campo, para que sea rentable, para que sea económicamente rentable su aprovechamiento, debe tener una superficie determinada, o lo que se llama una superficie mínima, ¿sí? Y que eso es lo que integra lo que se llama la unidad económica. Y por los campos en el sur deben tener, es un ejemplo que estoy dando, una cantidad de hectáreas considerable, porque son aquellas que se dedican principalmente al pastoreo, y entonces requieren superficies extensas. No es lo mismo tener 1000 hectáreas en el sur que tener 1000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe. Entonces quiere decir que debe respetarse esa división en especie, no debe volverse antifuncional o antieconómico para los condóminos. De modo que si tengo un campo de 1000 hectáreas y lo divido en 333,33 para cada uno de los 3 condóminos, podría ocurrir que en función del contexto de dónde está ubicado ese campo o ese inmueble, se vuelva en antieconómico en función de su aprovechamiento. En cambio, 333 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, o imagínense, acá cerca, en la ciudad de Balcarce, son altamente productivos. De modo que el lugar en donde están todos los bienes incide sobre esa medida, que es la superficie mínima o la unidad económica. Que es la medida de la rentabilidad, en todo caso, de la cosa. Esto tiene vinculación también con lo que el código o el sistema, un poco siguiendo la postura del Código Italiano del 42, habla de que la partición en especie debe ser cómoda, como dije al principio de la clase. Es decir, debe ser de fácil realización. Esto lo dice, cómoda significa que de fácil realización, no antifuncional, no antieconómica. Tiene que ser materialmente posible esa realización, esa partición, y tiene que ser económicamente funcional o que no vulnere el aprovechamiento. ¿Qué es la partición en especie con saldo? Bueno, se configura la partición en especie con saldo cuando un condómino recibe una porción mayor, ¿sí?, un material mayor, aquella que le corresponde en relación con la medida de su cuota o parte indivisa. Vamos a suponer que tiene el 33,33 uno de los condóminos y recibe el 40%. Está superando el 40%, 40, 45, 50. Está superando ese 33,33. ¿Qué ocurre en estos casos? Por supuesto, el condomino que recibe más en esa conversión a la materialidad que importa la partición, debe compensar al resto de los condóminos. Pero es importante que esta solución de la compensación debe emerger del acuerdo general de todos los condóminos. Tiene que surgir por acuerdo. Es decir, uno recibe más, compenso a los otros. Pero eso tiene que surgir del acuerdo. Si no, bueno, si no, en todo caso, lo que va a tener que haber es una venta o una partición por venta, no ya en especie. O también podría ocurrir que se configure el supuesto del artículo 2374, ¿sí?, infine, que es el supuesto de la partición mixta, ¿sí? Es decir, algunos bienes, cosas, bienes que integran el condomino, se forman lotes
¿sí? Se venden y los otros se dividen en especies. Vamos a suponer que tenemos, no sé, 3 departamentos de un ambiente de un mismo valor, nos los distribuimos Paloma, Cecilia y yo, y hay algunos lotes que formar con otros bienes y que esos sí van a ser realizados a través de la venta. Es mixta. Por un lado es en especie, un departamento para cada una, y por otro lado se van a formar lotes distintos de esos bienes que queden residualmente. La partición o la división por venta puede ser que sea preferida por los condóminos, o bien puede ser la solución posible, es decir, por no hacerse o por no poder hacerse la partición en especie. No se puede hacer la partición en especie, que es la preferida por el código, o no están de acuerdo los condóminos, la partición se hace por venta. Esa partición por venta va a requerir también la unanimidad. Esa venta puede ser a través de una subasta pública, a través de una subasta privada o particular. Eso es indistinto. Y si no hay acuerdo, como dijimos hoy, por el 2371, inciso C, se va a hacer con la intervención judicial. Cuando la partición es parcial, esto es importante, significa que no es total, es decir, no integra todos los bienes del condominio, se concluye el condominio respecto de algunas cosas, es decir, de aquellas sobre las cuales se ha practicado efectivamente la partición. Y continúa el condominio sobre el resto. Esto es también una obviedad, cuando es parcial. Por último, a ver cómo estamos con la hora, ahora les digo lo que vamos a hacer. Por último, les aclaro que los efectos de la partición o los efectos de la partición que tienen lugar a través de la acción de partición o la partición practicada por los particulares, tiene efectos declarativos y no constitutivos del derecho. Estos efectos declarativos siguen al sistema francés y no, esto creo que lo dice Cosari en uno de los artículos que les mandé, y es una solución también sistémica del Código Civil. Acá el sistema se aparta, sigue al derecho francés y no sigue el carácter constitutivo del derecho o del derecho romano. Tiene efectos declarativos. ¿Qué significa que tiene efectos declarativos? Que en ese caso el sistema recurre a una ficción por el cual cada condómino, practicada la partición, si una de las partes se quedara efectivamente con la cosa, el sistema recurre a una ficción por la cual se considera que jamás ese condómino tuvo en común un derecho concomitante con otros condóminos, sino que tiene efectos meramente declarativos. Es una ficción a la cual recurre el derecho, ¿no? Se considera que lo tuvo desde ese momento, como si nada hubiera ocurrido antes. Ese es el efecto declarativo de la partición. Vamos a hacer en esta última parte yo un poco algunas afirmaciones en relación a estas temáticas, y ya el próximo encuentro ustedes van a trabajar con el material que yo les voy a remitir, y me voy a referir puntualmente a algunas cosas que nos quedan pendientes de estas unidades y de estos temas, porque no hemos podido tocar todos, pero la última clase, en esa clase tal vez un poquito más larga, yo les voy a tratar de dar lo esencial de los temas que no hemos podido ver.
porque son temas largos. Pero sí, les vamos a hacer yo les dije en la comisión 2, una especie de síntesis de lo visto hasta el momento y algunas afirmaciones en relación a la figura del condominio, que se las voy a enunciar y también se las voy a enviar por escrito, para que tengan una síntesis de lo que hemos visto. Importante, la solicitud de la división condominial, ¿sí?, es un derecho. Estas son las afirmaciones, vamos a una especie de enunciación, después las mandamos por escrito, y si ustedes tienen dudas, después en el próximo encuentro las podemos tratar. La solicitud de la división del condominio es un derecho propio de cada condominio, ¿sí? Es un derecho propio de cada condominio. El procedimiento a seguir es el marco a seguir, va a seguir las normas o principios de la división de la herencia, ¿sí? La finalidad de la acción de división de condominio es transformar ese derecho real de copropiedad o de condominio en otro de igual naturaleza de propiedad exclusiva, ¿sí? Es esa transformación, ¿sí?, de ese condominio por el cual cada uno tiene una parte o cuota indivisa, lo va a transformar o lo va a convertir en otro de igual naturaleza o de propiedad exclusiva. La partición tiene efectos declarativos, esto también lo dijimos, ¿sí? Y por último, el concepto de partición, que importa que consiste en un acto jurídico mediante el cual esa porción ideal, esa cuota, alícuota, ¿sí?, o parte ideal, abstracta o intelectual, aritméticamente señalada en un tercio, un cuarto, un medio, un 50%, un 33,33, ¿sí?, esa porción ideal se va a convertir en una parte materialmente concreta, no aritméticamente concreta, porque ya es concreta aritméticamente, ¿sí? Tiene una representación que puede ser en un porcentual, en una fracción, pero acá va a ser materialmente concreta, ¿sí? También otra afirmación es que la partición es la causal típica de la extinción del condominio, ¿sí? Eso también lo dijimos. Por último, esto también lo dijimos, para que exista el proceso particionario debemos tener una pluralidad de sujetos y debe producirse ese acto, ¿sí?, o ese negocio jurídico que expresa la voluntad de partir. Esto yo se los voy a enviar por escrito, que es una especie de síntesis de grandes digamos, aspectos salientes que hemos visto, sin perjuicio de ir completando toda la temática en la próxima clase. Y además les voy a enviar la guía número 2, ¿sí?, la actividad número 2, la 1 ya la tienen, el que quiere me la puedo remitir para que yo les haga una devolución, junto con la 2 y el material bibliográfico que van a anexar al que ya les estuve mandando. La próxima clase, que no va a ser este jueves, sino va a ser el otro, les voy a estar hablando sobre los supuestos, algo dijimos, de indivisión, condominio con indivisión forzosa temporaria, pero les voy a hablar, porque partición nociva, por ejemplo, ya lo tratamos, incluso yo les envié ese artículo de doctrina, y vamos a tratar condominio con indivisión forzosa perdurable y el condominio
o sea, condominio sobre accesorios indispensables y condominio sobre muros, cercos y fosos, que es lo que se conoce como el fenómeno de la medianería. Como este segundo tema, el de la medianería, es un tema amplio, voy a dar los ejes centrales, ¿eh? Hay un montón de cuestiones que ustedes las van a ver solos y por supuesto las pueden preguntar. Recuerden siempre que hay una última clase de repaso, o siempre pueden hacerlo en cualquier momento a través del correo. Si están estudiando el tema pueden enviarme la pregunta, y si no, el profesor titular también hace una clase última de preguntas y respuestas de todos los temas que se vieron durante el curso. Así que bueno, por hoy hacemos el cierre, no los abrumo más, hablé más yo de lo que ustedes, pero bueno, también el tiempo nos apremia, así que dejamos esa posibilidad de que entreguen por escrito, y ya sí con una calificación conceptual de los trabajos que ustedes me entreguen esta semana. Así que tienen toda la semana hasta el lunes, no sino el de la semana que viene, para entregármelo. Tienen toda la semana completa hasta el lunes que viene, sin perjuicio de la guía 2 y el material que yo les voy a mandar a partir de mañana. Esto era no en el ánimo de atosigarlos, ¿sí? Sino en el ánimo de ayudarlos a ustedes en el proceso. Toman lo que les sirve, lo que no les sirve lo dejan, o lo que tienen claro lo dejan, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo y nos encontramos, no este jueves, sino el otro jueves, en una clase un poco más extensa para poder recuperar el tiempo que no le podemos dedicar a la próxima, por un compromiso académico que tenemos algunos docentes. Así que les mando un saludo y muchas gracias por estar. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.